Arrancamos con este breve video para la revisión de todos los temas de programación de computadora del primer parcial 2023 para tener un poquito en claro cómo fue la corrección de dichos exámenes y sacarse algunas dudas. Después de este video, obviamente si siguen teniendo alguna duda sobre su nota, por qué aprobaron o por qué desaprobaron, me contactan, no hay problema, pero seguramente acá vamos a tratar de solucionar todos los conflictos que han tenido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender cómo se evaluó o qué cosas fueron las que los hicieron desaprobar. Acá marqué 8 cosas que si se veían en el examen automáticamente estaban desaprobados. Principalmente basándonos en que en programación casi todos los temas que vieron eran temas del curso de ingreso. ¿Sí? Solamente que en C, simplemente que teníamos como dos grandes temas nuevos, que eran arreglos y funciones y procedimientos, por lo cual este examen valoraba el uso de justamente el uso correcto de funciones y procedimientos y de arreglos. Motivo por el cual, si hicieron todo el ejercicio en el main, estaba desaprobado, como ya lo habíamos mencionado en varias clases. Tenemos que desligarnos del main desde ya hace 2 clases hasta el resto de sus vidas. Así que lógica en el main automáticamente invalidaba el examen. Así todo, más de uno de ustedes ha aprobado con alguna que otra cosita en el main. Hemos perdonado alguna cuestión mínima en el main, pero básicamente si hicieron algoritmos en el main, está mal, ¿sí? Por ende, había que usar funciones y procedimientos en todos los temas y en todos los ejercicios. Bien, bueno, variables globales no valía a utilizar. En muchas de las comisiones ni siquiera las vimos todavía. Pero bueno, quiere decir variables que están encima del main. ¿Sí? No se pueden utilizar. Bueno, no validar las condiciones que se pedían, ¿sí? Ya sean con aleatorios o con números por teclado. Cuando se pedía que un número sea par, sea impar, que sea divisible por 5, que no sea menor que 20, que sea de 2 cifras, de 3 cifras, etc. Era necesario que se validen esas cosas. Validar quiere decir utilizar un while o un do while para que el dato se genere hasta que cumpla con las condiciones. Así que si alguna de las condiciones que se pedían no se validaban, también estaba mal el ejercicio. Bueno, arreglos mal definidos está un poquito ligado a esto. Arreglos definidos dentro de una función, arreglos globales o arreglos con tamaños fijos. Tamaños que, por ejemplo, uno fijaba un tamaño de 100 y teníamos que usar 5 elementos. Bueno, eso también estaba mal, por ejemplo. Usos de temas no vistos, ¿sí? Que le podría dar ventaja a cualquier otra persona que ya los vio. Entonces no se podía utilizar ningún tema no visto, como por ejemplo los más comunes son punteros y manejo dinámico de la memoria. Eso era totalmente inválido. Así como tampoco se podían utilizar librerías fuera de la cursada, ¿sí? Nadie utilizó librerías que no hayamos visto, pero bueno, también se hubiera tenido en cuenta eso. Bueno, esto medio que ya lo mencioné, usar funciones y procedimiento en todo, ¿sí? No tener todas las salidas por pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Todos los temas tenían alrededor de 3 o 4 cosas para hacer, ¿sí? O sea, 3 o 4 resultados que mostrar. Bueno, para aprobar el examen tenían que estar las 3 o 4 cosas bien hechas, ¿sí? No es que teniendo 2 bien y una mal se aprobaba, ¿no? Las 3 cosas tenían que estar bien hechas. Así todo, alguien por ahí hizo 2 y una la intentó pero no le salió bien, pero en líneas generales tenían que tener todos los ítems bien construidos, ¿sí? Eso por ahí difiere un poco de otras materias que por ahí haciendo 2 ejercicios bien aprueban. Bueno, no. Acá tenían que hacer todos los ítems bien. Donde bien quiere decir que se permitían algunos tipos de errores, pero tenían que estar todo resuelto y encarado, básicamente porque el examen era muy corto y tenían muy poquitas cosas para hacer, ¿sí? Así que se pretendía que hagan todas. Y después esta otra es bastante importante, que está un poco repetitiva con las otras cosas, pero no repetir funciones. ¿Qué quiere decir esto? Más de uno realizó, por ejemplo, mostrar vector, ¿no? Que es una función, un procedimiento tradicional. Bueno, si tenían que mostrar 3 vectores, no tenían que hacer mostrar vector 1, mostrar vector 2, mostrar vector 3. 3 procedimientos que hacían exactamente lo mismo y que eran idénticos y que cambiaban el nombre. No, obviamente tenían que reutilizar la función que ya tenían armada, ¿sí? Esto parece una pavada, pero créanme que más de uno lo ha hecho, ¿sí? Cuando se carga un vector, si la carga sirve para varios vectores, se usa la misma función, no se genera otra exactamente igual. Así que bueno, si cometieron por lo menos uno de estos errores, seguramente su nota fue de 1 o de 2. Dicho esto, vale recalcar que el 1, el 2 y el 3 son iguales, o sea, no hay diferencia entre el que se sacó el 1, un 2 o un 3, todos están desaprobados. El 1 y el 3 me lo reservo yo personalmente para marcar algún tipo de cosa.
pero es lo mismo sacarse un 1, un 2, un 3. Es desaprobado. ¿Ok? Bueno, otra cuestión. Lógica en el main. Hubo pocos casos, alrededor de 2 o 3, que hicieron todo el examen en el main. ¿Sí? Obviamente tienen su 2 correspondiente. Así todo, yo tengo marcadas 3 personas que hicieron un gran examen, pero todo en el main. ¿Sí? Obviamente desaprobaron esas personas, pero las voy a tener en cuenta para el recuperatorio, porque verdaderamente el examen fue muy bueno. Yo entiendo que lo hicieron en el main porque no me escucharon cuando hablé las clases anteriores sobre que siempre hay que usar funciones y procedimientos, así que entiendo que son ese caso, por eso en el recuperatorio puede que sean considerados. Pero tengan presente que siempre van a tener que usar funciones y procedimientos. El main invalida el examen. Ok, y bueno, y estas son otras cosas que no desaprueban por esto, pero bueno, estas son las cosas que marcan la diferencia entre el 4 y el 10. ¿Sí? No reutilizar código. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente casi todos los temas estaban ligados a aleatorios. Entonces, bueno, no tener una función que se llama generar aleatorios y estar generando los aleatorios con el run todo el tiempo y cambiando las cosas que suman y las cosas que restan, eso está mal, ¿no? Tendrían que utilizar alguna de las funciones que estuvimos viendo, como por ejemplo las funciones que les mandé de tarea para que practiquen para el parcial. Bueno, todas esas funciones seguramente les simplificaban un poco los ejercicios. Después, había algunas funciones que yo no les pedía en el examen, pero había algunas tareas secundarias, ¿sí? Que las podían delegar a otras funciones. ¿Sí? Si bien no eran pedidas, las podían delegar a otras funciones, o sea, alguna función secundaria. Entonces, eso también es importante, que se den cuenta qué tareas secundarias también se pueden delegar, ¿sí? Y no hacer una gran función que hace muchas cosas. Bueno, no tener separada la interfaz de la implementación, o sea, no tener definido arriba e implementado abajo del main. Eso para algunas comisiones ya saben por qué, otras todavía no saben por qué es tan importante, pero yo siempre hago hincapié en que lo separen, ¿sí? Así que fundamentalmente eso. Bueno, esto también, acá han caído muchas personas, no utilizar correctamente camel case. He visto un montón de funciones que empiezan con mayúscula, procedimientos con mayúscula, todo en minúscula y todas las variantes que se le ocurran. Es fundamental que tengan presente la correcta estandarización de las funciones, de las variables y de toda la sintaxis. ¿Sí? Es fundamental, si no, en el trabajo profesional van a tener problemas. Bueno, otra cuestión. Hay gente que hizo un montón y que hizo casi todo y que casi todo estaba bien, sin embargo la consola no se parecía ni un poco a la que yo les ponía en el PDF. Bueno, obviamente no desaprobaron por eso, pero eso dificulta mucho mi corrección y dificulta mucho su testeo. Muy difícilmente se den cuenta de si tiene algún error si no la hicieron parecida. Bien, parecida quiere decir eso, parecida. No hacía falta que sea idéntica, pero si las cosas estaban horizontales, que se vean horizontales. Si había espacios, que haya espacios, etcétera. ¿Sí? Parecida. ¿Sí? Y después esta otra cuestión interesante. Muchas personas con el copiar y con el pegar, sacando algo de internet, algo de ChatGPT, algo de algún ejercicio de algún compañero, etcétera, me entregaron un código totalmente desestandarizado, totalmente, incluso con distinta letra. Nada, cuesta mucho seguir un código fuente que no respeta el orden que venimos viendo. Bueno, dicho esto, ahora pasemos un poquito a ver cómo podrían ser los temas. Esto va a estar subido, obviamente. Yo acá voy a plantear una solución sencilla de todos los temas, que es la solución que yo creo que se les pudo haber ocurrido a ustedes, y voy a mencionar algunas cosas que se podrían hacer mejor, pero no lo hice perfecto a ninguno de los temas porque no pretendía perfección en ninguno de ustedes, simplemente voy a mostrar una solución que con esta solución el 10 estaría, ¿sí? Así todo van a ver que hay un par de cosas que se podrían mejorar ampliamente. Bien, a ver, por ejemplo, bueno, esta función no me voy a enfocar mucho, es un mostrar del vector, es el mismo mostrar que está en todos los temas, ¿sí? Nada, que es el típico, el que hago siempre en todas las clases, el for con el print, ¿sí? Mostrar genérico. Esta función la voy a estar llamando en todos los temas, ¿sí? Es el que muestra los vectores, que obviamente recibe por parámetro al vector y a su tamaño. O sea, esta función sirve para cualquier vector de cualquier tamaño. Bueno, y después cada tema van a ver que les puse un nombre y marqué el tema, ¿sí? Hay un montón de funciones y procedimientos que hacen lo mismo, yo lo separé así para que ustedes lo tengan bien acomodadito por temas, pero hay un montón de funciones que están repetidas, ¿sí? No debería ser el caso. Bueno, vamos con el primer tema, que desde ya que no me los acuerdo, pero el primer tema pedía algo así como
nada, había que seleccionar la cantidad de elementos que tenía que tener el array y eso tenía que ser de 2 cifras e impar, el tamaño, ¿sí? Y después los números tenían que ser aleatorios, de 3 cifras pero negativos. Se tenía que mostrar el arreglo de forma invertida y el promedio de los divisibles por 7. Bien, entonces se tenía que ver algo así. Bueno, vamos a ver un poquito eso. Vamos a ver el elegir tamaño. Primero vamos a ver el main, ¿no? En el main obviamente está todo comentado para no ejecutar todos los temas juntos. Pero básicamente el elegir tamaño es una función. El vector, ¿sí? Con el tamaño que alguien ya eligió. Se carga el vector enviando vector y tamaño por parámetro. Se muestra el vector. Y después se hace lo que se pedía con dicho arreglo. Bien. Bueno, pasemos a verlo. Entonces, vamos a tema 1. Vamos a ver algunas de las funciones. Va a haber algunos temas que los voy a pasar más rápido porque son todos muy parecidos, ¿no? Pero acá tenemos el tema 1. A esto me refiero cuando tienen que validar un dato. Validar un dato quiere decir, bueno, yo ingreso un valor y tengo que chequear si se cumple todo lo que se pedía. Si no se cumplió todo esto, se tiene que volver a pedir. Muchos cayeron en el problema, mejor dicho, en la solución de hacer un if con un else. O sea, todo esto en un if y else volverlo a pedir. Bueno, eso está mal, porque eso funciona 2 veces nada más. Si volvés a ingresar más los datos, no funciona. Así que bueno, básicamente en todas las validaciones tenían que hacer un do con un while o un while, ¿sí? Fundamental. Bueno, después el cargar. ¿Sí? Acá tenemos el cargar más sencillo que se me pudo haber ocurrido. Bien, que si hacían esto no estaba perfecto, ¿no? Básicamente van cargando todos los elementos y tenían el random de 3 cifras negativo, ¿sí? Yo acá generé un random de 3 cifras negativo. Y a esto me refiero con que lo ideal de estos temas es que llamen a una función secundaria. Es decir, todo esto que tenemos acá, a mí me hubiera gustado que lo hagan con un aleatorio. Vamos a llamarlo acá. Aleatorio entre, que es una de las funciones que ustedes tenían ya generadas de la práctica, ¿sí? Entonces, lo que más me hubiera gustado en esta parte del ejercicio es que en vez de hacer todo esto acá, me mandaban como mínimo 100, como máximo 900, o en su defecto como mínimo menos 999 y como máximo menos 100, ¿sí? Entonces, si esto ya lo tenían armado, era lo ideal. Así todo, si lo hicieron así, no pasa nada. Pero sepan que acá a esto me refería con la utilización de funciones secundarias. Bien. Bueno, después mostrar el arreglo del tema 1. En este caso el tema 1 era mostrarlo invertido. Invertido ya lo habíamos hecho en clase. Básicamente se empieza del tamaño menos 1 y se termina en 0. Es decir, mayor en menos 1. Y se muestra de forma invertida. Y después, esta era importante, ¿no? El promedio de los divisibles por 7. Acá había bastantes cuestiones para analizar, ¿no? Primero que no sabemos cuántos hay divisibles por 7, por ende hay que contarlos, ¿sí? Entonces uno tiene que ir contando cuántos divisores por 7 hay, ¿sí? Y además tiene que ir sumando dichos divisores. Una vez que tenemos todo esto, si existe algún número divisible por 7, o sea, si el contador es distinto de 0, hacemos el promedio. Caso contrario, si no había ningún divisible por 7, teníamos que decir que no era válido, ¿sí? Porque no se puede dividir por 0. O sea, que no hayan tenido en cuenta esta validación era importante, ¿sí? Porque no siempre había que calcular el promedio. Hay veces que no se lo podía calcular. Bien, y creo que eso era todo lo del tema 1. Bueno, voy a ir al main para analizar un poquito el tema 2. El tema 2 era incluso más corto, si no me equivoco, ¿sí? Nuevamente teníamos que elegir un tamaño, cargar un arreglo, hacer una operación con la muestra del arreglo. Vamos a leerlo bien por las dudas. Vamos al tema 2. El tema 2 teníamos varias restricciones sobre el tamaño. Tenía que ser mayor que 10, menor que 30 y no tenía que ser divisible ni por 2 ni por 5. Los elementos se tenían que cargar aleatoriamente con números de 2 cifras, pero además pares, ¿sí? Se tenía que mostrar el arreglo como siempre y mostrar las posiciones impares. Bueno, esto muchos lo hicieron mal. Posiciones impares, no números impares, ¿sí? Había que mostrar la posición 1, la posición 3, la posición 5, etc. No los números impares. Y después mostrar el mayor de los números menores a 50. Acá también hay varias cosas para comentar sobre esta función. Vamos a chequearlo. Vamos al tema 2.
El main voy a empezar a dejar de mostrarlo, salvo que vea que haya algo importante, pero básicamente la estructura es siempre la misma. Se fija el tamaño, se declara el vector. Hacer esto en el orden invertido está mal, obviamente. Se carga el vector, se lo muestra, pero bueno, vayamos a lo importante que es la implementación. Vamos con el tema 2, se elige el tamaño, nuevamente un print con un scan y se chequean las condiciones. ¿Sí? Tiene que ser mayor que 29, es decir, que tiene que ir entre el 30 y el 10, o sea, si no cumplía con eso teníamos que volver a ingresar, o sea, del 10 para abajo o del 29 para arriba, era que no cumplía la condición. O si era par o si era divisible por 5. Si cumple alguna de todas estas condiciones, tengo que volver a ingresar el número, ¿sí? Si es mayor que 29, menor que 11, par o divisible por 5. Esto es la validación del tamaño. Nuevamente, eliminatorio, como habíamos dicho. Después la carga. Acá la carga también, nuevamente, caemos en el mismo comentario que había dicho antes. Lo ideal es que esta función, que la mayoría la hizo así y no está mal, utilicen alguna función secundaria. Es decir, que llamen otra vez a la función aleatorio entre, que envíen el 5 y que envíen el 50, creo que era, no me acuerdo los parámetros. ¿Por qué? Porque querían que sea de 2 cifras, ¿sí? Ahora me acordé, era de 2 cifras. Que sea de 2 cifras quiere decir que va a estar entre 10 y 99. Es decir, que si yo pienso en la mitad de eso para que sean pares, yo voy a moverme entre el 5 y el 44. Si me muevo entre el 5 y el 44, y el 47, perdón, si me muevo entre el 5 y el 47, ¿qué va a pasar? Al multiplicar por 2, en realidad me voy a estar moviendo entre el 10 y el 98, que son los pares de 2 cifras. Bien, esta era una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, que estaba perfecta, era generando un aleatorio de 2 cifras, del 10 al 99, dentro de un do while. Entonces ahí planteaban que si el número aleatorio no era par, lo volvías a pedir. Bien, esa era otra, utilizando el while y el do while. Pero bueno, para ser un poquito más creativo se me ocurrió esta. Moverme entre el 5 y el 47. Así al multiplicar por 2 me estoy moviendo entre el 10 y el 98. Bien. Bueno, el mostrar, no me acuerdo qué tenía que hacer. Mostrar en las posiciones 1, 3, 5, 7, etc. Empiezo en 1 y me voy saltando de a 2. 1, 3, 5, 7, etcétera, etcétera. Este era el mostrar. Otros lo hicieron con de 0 hasta t. Y acá pusieron un if. Eso no está mal, así que está perfecto. Y otros lo hicieron con un while. ¿Sí? No, tampoco hay inconveniente si lo hicieron con un while. Lo importante es que muestre las posiciones impares, no los números impares. Y por último, mostrar el mayor de los menores a 50. Bueno, como los números que se cargaban eran todos positivos, el mayor teníamos que definirlo en un número negativo, ¿sí? En vez de definirlo en el vector en la posición 0. ¿Qué riesgo corríamos si lo definíamos en la posición 0? Y esto aplica para todos los temas. Si iniciábamos el valor mayor o el menor, según el tema que sea, con el vector en la posición 0, corríamos el riesgo que justo la posición 0 no cumpla con estas condiciones. Entonces lo ideal era inicializar esta variable con algún criterio que sepas que lo ibas a superar siempre en cualquiera de las posiciones. Bien, entonces esto era fundamental. Entonces, cuando recorro, veo que cualquier número va a ser mayor que menos 1 porque son positivos, pero además quiero que esos números sean menores que 50. Entonces, si se cumple esto, digo que el mayor es tanto. Bien, ahora, lamentablemente, cabe la posibilidad de que ningún número sea mayor que menos 1, o sea, todos lo son, pero que además sean menor que 50. Por ahí son todos mayores que 50. Entonces, no voy a entrar nunca a este if. Por eso había que tener también muy presente esto. Que así como en el tema 1 no se podía dividir por 0, cabía la posibilidad de que no haya ningún número menor que 50. Así que había que tener presente esta validación también a la hora de hacer esa cuenta. Bueno, como verán, los temas son todos muy parecidos. Vamos al tema número 3. Tema número 3. Bueno, este es levemente distinto, ¿no? Porque necesitamos que la cantidad sea de 2 cifras, pero que no termine en 7.
Que no termine en 7, ¿qué es? Es que el resto de la división por 10 sea 7, ¿sí? Porque como los números son de dos cifras, al dividir por 10, los restos de las divisiones van a estar entre 0 y 9 como siempre. Entonces, el resto va a ser la unidad de este número de dos cifras. Entonces, si el resto de la división por 10 no es 7, no termina en 7. Bueno, y después el vector se carga aleatoriamente con dos cifras positivas y negativas. Esto se podía hacer de varias formas, pero era importante hacerlo. Muchos no lo hicieron, o dijeron que eran siempre positivos o siempre negativos, pero no plantearon esta aleatoriedad entre negativos y positivos. Mostrar el arreglo en las posiciones divisibles por 3, o sea, lo mismo que el ejercicio anterior. En vez del 1, 3, 5, bueno, acá es 0, 3, 6, 9, etc. Y mostrar el máximo de los impares negativos. Bueno, también se parece bastante al anterior. Vamos a chusmearlo rápidamente. Vamos al ejercicio 3. Acá ni siquiera muestro el main ya porque era muy parecido. Igual van a tener el código fuente. Nuevamente se ingresa el valor y se chequean las condiciones. Lo mismo de siempre, validar el tamaño. Después vamos a generar los aleatorios, ¿sí? Bueno, acá lo generé de la siguiente forma, para que la aleatoriedad de los números sea equitativa. Dije que, bueno, primero generar un aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Los restos de la división por 2 son 0, 1. O sea, la misma probabilidad de que sea 1 o que sea 0. Bueno, dije, che, si me da 0, genero los negativos. Y si no, si me da 1, genero los positivos. Esto hace que se reparta de forma equitativa la cantidad de positivos y negativos. Es decir, no sé en qué posición van a estar, pero sí sé que van a ser de forma equitativa. O sea, es muy probable que la mitad sea positiva y la mitad sea negativa, ¿sí? Bueno, y después nada, planteo que sean de dos cifras, ¿sí? Esto también, lo ideal hubiera sido que llamemos a una función secundaria, como por ejemplo aleatorios entre. Es importante que hayan hecho eso, ¿sí? Bueno, mostrar el arreglo, me muevo del 0 y voy saltando de a 3, 0, 3, 6, 9, etc. Parecido al tema anterior. Tema mostrar, teníamos que mostrar el mayor de los negativos, si no me falla la memoria, el mayor de los impares negativos. ¿Sí? Entonces queríamos que, como eran de dos cifras, cualquiera de los números va a ser mayor que este, va a ser mayor que el menos 100. ¿Sí? Entonces digo que si el número es mayor a este, que seguramente lo sea, pero además es menor que 0, o sea, es negativo, guardo el mayor en esta posición. ¿Sí? Y por último, decimos que si ninguno cumplió esto, quiere decir que estaba incorrecto. ¿Bien? Si ninguno cumplió con que sea menor que 0, o sea, negativo, que sea mayor que el máximo y que sea impar, debería decirnos impares negativos no existen o algo así. ¿Bien? Eso era el tema número 3. Mostrar el máximo de los impares negativos. Bueno, seguimos. Tema número 4. Si no me falla la memoria, el tema número 4 era de la comisión de la tarde. Déjenme chequearlo. Creo que sí. Bueno, el tema número 4 y el tema número 5 corresponden a la comisión de la tarde, que eran muy parecidos a los de la mañana, pero tenían una cosita distinta que estaba plasmada en el campus, que además de hacer toda la tarea, se pretendía que el nombre y el tema sean una función o un procedimiento, ¿sí? Pocos hicieron eso, la mayoría lo dejó fijo en el main, nadie desaprobó por no hacer eso, obviamente, pero se estaba esperando que hagan una función o un procedimiento para generar el tema y el nombre, para ver cómo se manejaban con los arreglos de char, que lo habían visto más que el resto de las comisiones. ¿Ok? Así que nada, bueno, se esperaba eso. Pero bueno, enfoquémonos, no, reitero, nadie desaprobó por eso, pero nos hubiera gustado que más gente haga eso. Vamos a ver un poquito cómo es esto. Después la temática era muy parecida, ¿no? El tamaño del arreglo tenía que ser mayor a 15, menor a 40 y no tenía que ser divisible ni por 3, ni por 7, ni por 11. Los elementos tenían que ser de dos cifras y múltiplos de 3. Mostrar el arreglo y mostrar las posiciones pares y mostrar el mayor de los menores a 70 y buscar el número 81. Esto, increíble la cantidad de gente que hizo mal lo de buscar el número 81. Buscar el número 81 quiere decir probar que la búsqueda funciona con el 81, no hacer una función que se llame buscar 81, ¿no? y que busca solamente el 81, ¿no? Tiene que ser una función que se pueda adaptar a cualquier número
Y que en particular funciona para el 81, pero no que tiene que funcionar solo para el 81, ¿sí? Bueno, dicho esto, pasemos a ver un poquito el código del tema 4. Nuevamente, se ingresan los datos, validaciones. Esto no cambia nada en ninguno de los temas. Vamos a la generación de los números, ¿sí? Tenían que ser divisibles por 3. O sea, que yo me puedo mover entre el 4, ¿sí? Y el 29. ¿Por qué hago esto? Porque yo, si no me equivoco, quería que sea de 2 cifras y divisible por 3. ¿Cuál es el primer número de 2 cifras divisible por 3? El 12. ¿Sí? Entonces, el mínimo es 4 por 3, 12. ¿Y cuál es el máximo número de 2 cifras divisible por 3? Es el 93. ¿Sí? El 96, perdón. El 96 al dividirlo por 3 me da 31. O sea, es por eso que me muevo hasta el 31. ¿Sí? Acá me muevo hasta el 31 y del 4. 31 por 3 me da 32 por 3 me da 96, que es el último aleatorio. Perdón, vamos otra vez, lo dije mal. El 4 por 3 a 12, que 12 es el menor, el menor número divisible por 3 de 2 cifras. Y el mayor número divisible por 3 de 2 cifras es el 99. Para generar el 99 tengo que hacer 3 por 33. ¿Sí? Por eso 32 más 1 menos 4, que 4 era el mínimo. ¿Sí? Nada, nuevamente, si lo hicieron de otra forma, es decir, con un aleatorio que se mueve entre 10 y 99 y lo hicieron chequeando en un while o do while, también estaba bien. Pero nada, esta forma me parecía un poquito más creativa. Pero nuevamente, si lo hicieron validando, estaba bien, no hay problema. Bueno, mostrar el arreglo. Posiciones pares, muy sencillo, empiezo en 0 y voy saltando de a 2, o en su defecto, de 0 hasta t con el if. ¿Sí? Mostrar del tema 4 era mostrar el mayor de los menores a 70, lo mismo que en los ejercicios anteriores. Si es mayor que el máximo y además es menor que 70, el mayor pasa a ser el nuevo número. Donde nuevamente la inicialización de mayor es lo importante. Acá lo inicializo en menos 1. ¿Por qué? Porque todos los números iban a ser positivos. Entonces cualquier número va a superar al menos 1. ¿Sí? Así todo, por las dudas que ninguno sea menor que 70, hago el contraejemplo donde digo que no se encontró ninguno que cumplió con esas condiciones. Fundamental siempre este tipo de chequear. Después buscar. Este es el buscar el 81, pero como verán acá no hay ningún 81. ¿Sí? Ningún 81. Estoy buscando el número B. Punto. No importa cuál es. Hago un for y chequeo si encuentro a B. Si encuentro a B, hago que esta bandera de encontrado deje de ser menos 1 y pase a ser I, que es el índice. Y digo, bueno, lo encontré en esta posición, o en su defecto no lo encontré. ¿Sí? Al revés, no lo encontré o lo encontré. ¿Sí? Como quieran, en cualquier orden. Pero la función tiene que buscar a todos los números, no al 81. O sea, cualquier número se tiene que adaptar. Yo pedía que la prueben con el 81. Bueno, tema 5, muy parecido al tema 4. Números de 2 cifras que no pueden terminar ni en 5 ni en 3, o sea, el resto de la división por 10 no puede ser ni 3 ni 5, porque son de 2 cifras. Los elementos cargarse aleatoriamente, 3 cifras, y negativos y positivos. Nuevamente acá hay que ver cómo uno elige cuándo son negativos y cuándo son positivos. Muchos hicieron que el aleatorio se mueva entre menos 999 y 999. El problema es que ahí están abarcando todos los números de 2 cifras y de una cifra también. Y eso estaría mal, así que ojo si hicieron eso. Se debe mostrar el arreglo y mostrar las posiciones divisibles por 4, o sea, 0, 4, 12, etc. Mostrar el máximo de los impares negativos y buscar el menos 120. Bueno, muy parecido al anterior. Tema 5 era, nuevamente, ingreso los datos, si cumple con algo de esto, o sea, si es de 3 cifras, si es menor que de una cifra, si es divisible por 3 o si es divisible por 5, está mal, lo vuelvo a pedir. Vamos a cargarlo. Mismo criterio que utilicé en algún tema anterior. Si el primer random me da par, lo hago negativo, si no lo hago positivo. Si llamo a la función aleatorio entre, mucho mejor. Si no, bueno, lo hago así. Bien, a ver, todos los que se sacaron 10 seguramente sea porque se dieron cuenta de todos estos detalles, o sea, de llamar a funciones secundarias. Bien. Bueno, tema 5, mostrar el arreglo, posiciones divisibles por 4, o sea, empiezo en 0 y voy saltando de 4 en 4. No quiere decir que los números sean divisibles por 4, sino las posiciones. Bueno,
los números eran de 3 cifras, pero podían ser negativos o positivos. Quiere decir que el más pequeño de los números posibles era el menos 999. Por ende, si yo pongo menos 1000, cualquiera de los números de mi vector va a superar esto. Entonces lo que planteo es lo siguiente, que si mi vector es mayor que el máximo y mi vector es negativo y mi vector es impar, genero el nuevo mayor. ¿Sí? Parecido al tema 3, si no me falla la memoria. ¿Sí? Validar todo esto. Puede ocurrir que ningún número cumpla con todo esto, o sea que ninguno de los negativos sea impar. Entonces, caigo en el error de decir que no hay impares negativos. Bien, ya medio repetitivo. Después el buscar del tema 5, que es igual que el buscar del tema 4, yo lo repetí para que les quede separadito por cada tema, pero básicamente es el mismo buscar, solamente que tenían que probarlo con el 120. Bien, creo que viene el tema 6. Bueno, esto es lo que lo había dejado acá para mencionarlo. El título del examen en estas comisiones de la tarde se pretendía que reciban por parámetro el nombre y reciban por parámetro el DNI y que generen el texto. No que me hagan una función que se llame título que no recibe parámetros y que genera el título. ¿Sí? Si bien casi nadie lo hizo, tampoco casi nadie lo hizo bien. Los poquitos que lo hicieron, incluso lo hicieron mal, o sea, no recibieron ningún parámetro, motivo por el cual el título era fijo. Siempre las funciones y los procedimientos tenemos que tratar de que sean generales y se adapten a otro entorno. Entonces, tenerlo fijo no tampoco tiene mucho sentido. Entonces, lo ideal hubiera sido que envíen el nombre y el DNI. Lo mismo para el tema 5. Bueno, pasemos al tema 6. ¿Qué había que hacer en el tema 6? Qué buena pregunta. Chequémoslo. Bueno, un tema bastante, creo que fue el tema más sencillo de todos, me parece a mí. O eso creo, ¿no? Tenemos estos últimos 3 temas tienen el tamaño fijo, o sea, se sacó la dificultad de la validación del tamaño, pero se puso alguna operación extra entre los dos vectores que se genera. Bueno, vamos a ver, se generan 2 vectores de 6 posiciones. Todos los números tienen que ser de una cifra, ¿sí? Que pueden ser tanto positivos como negativos, pero tienen que ser de una cifra. Y luego se genera este tercer vector que viene dado por la suma de los números, pero en diagonal. O sea, menos 7 más menos 7 da menos 14. 2 más 5 da 7. 8 más menos 6 da 2, etc. Y después se busca el mínimo de los 3 vectores que se generaron. Vamos a ver cómo queda esto. Acá estamos trabajando con 3 vectores, no con 2. Así que vale la pena que por ahí muestre el main, porque podría ser levemente distinto. Este era el tema 6. El tamaño está fijo, no lo elijo con nada. ¿Sí? Está fijo. O directamente podían poner el 6 entre los corchetes, no hay problema. Yo lo hice así para, no sé para qué, pero no importa. El 6 era fijo. Tenemos los 2 vectores que se cargaban aleatoriamente y el tercero que se generaba. Pero es importante generar el tercer vector. ¿Sí? Sí, porque después lo tenemos que usar. Bueno, después se cargan el vector 1 y el 2 y después se genera este tercer vector. Y acá es importante que para generar el tercer vector yo necesito ingerir a los otros 2 vectores. ¿Sí? Si no, no voy a poder hacer la operación. Dicho esto, pasemos a ver cómo era el tema 6. Cuando lo encuentre, tema 6. Acá estamos. Bien. La carga de los vectores, ¿sí? Acá lo mejoré, ¿no? Estamos generando, ya dejé de usar eso del random para que vean cómo se debería haber hecho. O sea, efectivamente todos los temas tendrían que haber hecho esto, ¿sí? Llamar a la función aleatorio, ¿sí? En este caso un aleatorio de una cifra negativo y positivo, o sea, del menos 9 al 9, aleatorio. Si quieren, vemos cómo es la función, pero es la misma de siempre, ¿no? Recibe un mínimo y un máximo, la función que tenemos hecha desde hace varias clases, mínimo más random, paréntesis, máximo menos mínimo más 1. Bueno, volvamos. Entonces, se cargó el vector con estos números aleatorios de una cifra tanto positivo como negativos. ¿Sí? Después, tenemos el mostrar que es genérico, ¿no? Y pasemos a la suma. Este era interesante. Se podía hacer de varias formas. Lo importante es que no podían hacerlo a mano. No podían decir posición 0 la sumo con posición 5, posición 1 con posición 4. Si lo hacían a mano estaba mal. O sea, si lo hacía por medio de una asignación estática, él estaba incorrecto. La forma correcta de hacerlo era algo así. Decir la posición 0 la sumo con la posición que me diga el tamaño, menos 1, o sea 5,
menos la posición. Cuando estoy en la posición 0, estoy sumándole la posición 5. Cuando esté en la posición 1, le estoy sumando la posición 5 menos 1, o sea, la posición 4. Cuando estoy en la posición 2, le estoy sumando la posición 3, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estoy en la posición 5, que es la última, estoy sumando la posición 0 con la posición 5 efectivamente. Y eso lo estoy guardando en la misma posición que me dice el índice B. ¿Ok? Entonces, esta era una de las tantas formas que había de realizar esta suma. ¿Sí? Bueno, ahí está el aleatorio y acá está el mostrar. Bueno, el mostrar acá pedía el mínimo de los tres vectores. Esto se podía hacer de varias formas. Yo calculé que esta iba a ser la que más iban a utilizar, pero no fue tan así. Defino que el mínimo va a ser el vector en la posición 0. Acá pueden poner cualquier vector. Recorro todas las posiciones, que total son 6, y chequeo en todos los vectores si algún vector cumple que sea menor que el mínimo. En caso que cumpla eso, decimos que el mínimo es igual al número que lo cumplió en cualquiera de los tres vectores. Cuando termino de hacer las 6 iteraciones, ya comparé las 6 iteraciones de los tres vectores y ya tengo el mínimo listo. Esta es una de las formas. La forma ideal, si me preguntan a mí, era que tengan la función encontrar mínimo para un solo vector. Y esa función la llamaban 3 veces, que de hecho ya la tenían armada de las tareas. Y después comparaban esos tres números, a ver cuál era el mínimo de esos. Pero si lo hicieron así también está perfecto. Si lo hicieron de la otra forma, mucho mejor. Bueno, tema 7. Acá lo tenemos. Bueno, se generan dos vectores de 5 posiciones en este caso, con aleatorios de una cifra positivos, ¿sí? O sea, números del 1 al 9. Pero no se podían repetir los números en cada vector, ¿sí? Acá no podía haber ningún repetido y acá tampoco. Esa era la validación, como la primera validación que tenían que hacer. Y después se generaba un tercer vector de otro tamaño, que el tamaño iba a ser 2 veces el tamaño inicial, o sea, iba a ser de 10 posiciones, y los íbamos alternando, es decir, poníamos el último al principio, el último segundo, el anteúltimo. Bueno, y acá estaba el grafiquito que trataba de explicar eso. Pero bueno, vayamos a ver las dos dificultades, ¿no? La que no se repitan y después de hacer esta permutación exótica que vemos acá con las liñitas. Bien, ¿cómo es esto? Primero la carga, ¿no? Aleatorios de una cifra, ¿sí? El 0 era válido. Lo importante era chequear que no se repetían. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Esto se puede hacer de la siguiente forma. Yo genero un aleatorio. Supongamos que genero el 7. ¿Sí? Generé el 7 y lo guardé en aleatorio. Entonces, lo que tengo que hacer es chequear si ese 7 ya estaba. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función repetido tema 7? Esta función repetido tema 7 recorre todas las posiciones del vector y se fija si el 7 ya estaba en el arreglo. Si ya estaba, pongo un 1. Si no, dejo un 0. Entonces, cuando yo llamo a la función, digo que si repetido está en 1, quiere decir que este número que se generó ya estaba en el arreglo, motivo por el cual no puedo insertarlo. O sea, tengo que generar otro aleatorio. Genero otro aleatorio, se guarda en ale y chequeo si ese número ya está en el arreglo. Bueno, y esto se genera hasta que todos los números estén solamente una vez, no estén más de una vez en el arreglo. Entonces era fundamental chequear por medio de un while o de un do while si estaban repetidos. Algunas personas generaron una cantidad de números disponibles, eso estaba bien, manejándolo con otro RAID, esa era otra alternativa, un poquito más compleja, pero era otra alternativa. Básicamente, para chequear si están o no están repetidos dentro del for, iban a tener que hacer un while, un do while u otro for, ¿sí? Si no, no había forma de chequear si estaban o no estaban repetidos. Y es importante que el vector, cuando hacen esto, no tenga basura, ¿sí? Porque si el vector tiene basura, cuando uno hace esto, es probable que la basura coincida con el número que quieren insertar. Y eso es peligroso, ¿sí? No lo tuve en cuenta a la hora de la evaluación, pero era muy probable que el algoritmo no funcione si no habían inicializado el vector. ¿Bien? Entonces, inicializar el vector antes de hacerlo. Aleatorio ya lo vimos. Bueno, el mostrar. Este también lo podían hacer de varias formas. Yo lo hice de la siguiente forma. Como todos los números los iba a recorrer de atrás para adelante, ¿sí? De la última posición a la primera, lo que hice fue el for que va también de atrás hacia adelante. Es decir, de la posición última hasta la posición primera, como en algunos de los temas anteriores que teníamos que invertir el vector. Entonces lo que hacía es que en la posición
0, que es una posición que acabo de inicializar, guardo el último número de mi primer vector. Luego avanzo una posición y en esa posición, que vendría a ser la posición 1, guardo el último del segundo vector. Cuando vuelvo al otro for, voy a estar en el anteúltimo de mi primer vector y lo estoy guardando en la posición 3 de mi nuevo vector. El anteúltimo del vector 2 lo guardo en la posición 4 de mi nuevo vector. Por eso voy aumentando la posición. Y después llamo a la función mostrar. Mostrar es el mostrar vector que usé en todos los temas. Solamente que el tamaño del vector no es más t, es 2 veces t. ¿Sí? O sea, 10. Sí, 10. Y por último vamos al tema 8, que tampoco recuerdo cuál era. Acá lo tenemos. Tema número 8. Dos vectores, solo que los vectores guardaban un DNI. O sea, acá tenían la primera dificultad, que era chequear, como yo les pedía un DNI aleatorio, muchos por ahí cayeron en la trampa de pensar que era un número entero, pero no, en realidad era una RAID. De hecho acá lo decía, es una RAID. O sea, todos los que no usaron una RAID para este ejercicio estaba mal, ¿sí? Era una RAID de 8 posiciones y queremos que se mueva entre 40 y 50 millones. Para que se mueva entre 40 y 50 millones, uno puede caer en la trampa de decir, bueno, hay que hacer el random. No, es mucho más sencillo que eso. Que esté entre 40 y 50 millones quiere decir que el primer número es un 4. No hay más movida que esa. O sea, el primer número está fijo y es un 4. Por eso está entre 40 y 50 millones. Y todos los otros sí son aleatorios de una cifra. ¿Bien? Y después tendríamos que ver cuál era la persona más joven. La persona más joven es aquella que tiene el DNI más grande. ¿Sí? Bien, vamos a chequearlo. Acá lo tenemos. Vamos a cargarlo. Acá está. Primer número 4. Está forzado. ¿Sí? Y empiezo de la segunda posición, porque la primera ya la tengo. Y nada, genero números entre el 0 y el 9. ¿Sí? Para cada una de las posiciones. Ahí se generan los dos DNI. ¿Sí? Se genera uno y después se genera el otro. Obviamente en el main la función la llamé 2 veces. Vamos al main del tema 8. Cuando lo encuentre, acá está. ¿Sí? Llamé 2 veces esta función para generar el vector persona 1 y el persona 2. Sigamos. Bien. Hasta acá. Bien. Bueno, aleatorio es el mismo aleatorio de siempre. Y vamos a ver cómo hice la cuenta esta de mostrar. Acá, esto era importante también. ¿Cómo hacíamos para validar que una persona era mayor que la otra? Bueno, básicamente lo que había que hacer era, teníamos que recorrer todas las posiciones de ambos vectores. ¿Sí? Si pasaba que nosotros recorremos de la posición, lo voy a mostrar acá, posición 0 con posición 0. Como son iguales, la resta entre estas dos posiciones me da 0. Es decir, que no puedo saber cuál es mayor si me da 0. ¿Sí? Entonces, si el resultado me da 0, quiere decir que no sé qué pasó. ¿Sí? Podrían ser la misma persona incluso. Ahora, ni bien el resultado deje de darme 0, por ejemplo, acá, cuando hago 0 menos 8, esto me da menos 8, ya no da más 0. Entonces digo que si el resultado me dio distinto de 0, por lo pronto salgo del for, porque ya descubrí que alguna de las personas es mayor. ¿Sí? Entonces, si el resultado me da negativo, quiere decir que esta persona, este DNI, si quieren, es mayor que este otro. ¿Sí? Entonces, es lo que está planteado acá. Si terminé el for y el resultado siempre fue 0, quiere decir que tienen el mismo DNI. Caso contrario, si el resultado me dio negativo, quiere decir que el DNI de la persona 2 es mayor, ¿sí? Por ende, la segunda persona es más joven. Si no, la otra persona es la más joven. ¿Sí? Son los tres casos, o son la misma persona o una u otra es la más joven. El problema era este, tenían que ir validando posición por posición hasta que encuentren alguna que la resta me sea distinta de 0. Bien, así que bueno, eso ha sido el recorrido por todos los temas. Espero que con esto tengan alguna duda menos sobre por qué le fue como le fue en el examen. Si no, cualquier cosa me contactan. En fin, ahora les dejo visible este video y les adjunto el algoritmo. Un abrazo.